Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es el Acagro Podcast. Hola, hola, gracias. Estamos de nueva cuenta aquí en el Acagro Podcast, ya el episodio número 7 de este espacio nacido y creado para ustedes. Gracias por toda la aceptación que hemos tenido a través de nuestras plataformas digitales, que por cierto aparecen en la parte de abajo de su pantalla. Hoy, como siempre, me da mucho gusto saludar a mi compañero y director Tonatiuh Farías, que me estará acompañando en esta importante charla. Tonatiuh, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lalo? Pues aquí, iniciando a grabar este episodio número 7, en el cual hoy tenemos a una invitada con un tema, pues, muy importante de tomar y pues darle las gracias por estar aquí y compartirnos todo lo que ha hecho por, pues, este movimiento que realmente es doloroso, pero es importante el poder buscar eh, a esas personas que realmente buscan todo el día que la justicia llegue. Darle voz sobre todo y darle espacio. Hoy nos acompaña la señora Socorro Gil Guzmán. Ella es representante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia. En lo personal, yo siempre que la entrevisto, tengo la oportunidad de platicar con ella, pues le manifiesto mucho el respeto, el cariño y la admiración que siento por ella, porque la verdad es un ejemplo de garra, de memoria, de verdad y de justicia, como dice ese colectivo, le dice el nombre del colectivo. Ella es madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, joven desaparecido allá en 2018 por policías municipales, hay que decirlo como tal, en ese espacio vamos a hablar como tal, y que pues a años de distancia, a pesar de que pues hace algunas semanas doña Socorro pues ya recibió esa noticia que pues creo que nos pegó a todos, de que pues ya se localizó un fragmento de Jonathan. Usted sigue al pie de lucha porque, como usted lo ha dicho en muchas ocasiones, no solamente es mi hijo, son los hijos que he ido adoptando en el camino. Doña Socorro, Pues, como siempre, ¿cómo pues, está? muchas gracias. Pues les diría que bien, pero pues le mentiría porque pues tuvimos casi un mes completo de trabajo, de jornada sin descanso y la verdad ando un poco cansadísima. ¿Cómo es el día a día de doña Socorro? Pues todo el día estar de aquí para allá, de allá para acá, que si vamos, que si regresamos, que si andamos en búsqueda, si tenemos que ir a la fiscalía a ver la carpeta. A veces siento que ya vivo más en la Ciudad de México que aquí y de repente pues no estoy en mi casa todo el tiempo, a andar pues todo el tiempo en búsqueda, en visibilizar, en concientizar y en estar todo el tiempo pues buscando la manera de mantener viva la memoria y la búsqueda de todos nuestros desaparecidos. ¿Cómo está el tema actualmente, doña Socorro, en este tema de las desapariciones? Vemos Farías, vemos amigos que nos ven en sus pantallas. Muy recurrentemente vemos fichas de búsqueda que las vemos en Facebook, las vemos en las diversas redes sociales. Y pues es un tema que existe, del que poco se habla o del que a veces no nos interesa hasta que nos pasa muy de O que cerca. se trata de minimizar, ¿no, Lalo? En ocasiones, Ajá, el minimizarlo. tratar de decirse que no hay o que bajan, ¿no? Entonces, el poder encontrar personas que están pasando o pasaron por esa situación, pero que no solamente ha- se hacen de buscar sus familiares, ¿no? El poder saber que hay personas que no solamente se sumaron para buscar a su familiar, sino buscar y sumarse a hacer un colectivo, pues para empezar a compartir pues ese sentimiento de las familias, ¿no? Y realmente pues se pierde un familiar, pero en este colectivo pues se ha hecho una gran familia en la cual todos tienen pues algo, ¿no? Algo que en común y que no es nada bonito, pero en ocasiones el poder no sentirse solo, pues es algo muy importante, ¿no? El poder encontrar gente que busca, que trata de gestionar, como nuestra amiga que hoy que nos acompaña, el buscar no es que cualquiera, es algo que es realmente de corazón. Y así como ahorita nos compartía el que a veces no se encuentra en casa ya, que se encuentra en la Ciudad de México y que no solamente con pues su tema, ¿no? Sino el tema de todos. Entonces, pues es muy importante el hablar de estos temas.
¿Cómo es el día a día, doña Socorro, de usted? ¿A qué hora se levanta? Tengo entendido por ahí que hay un reportero que no quiere decir nombre, pero está aquí cerquitita de usted, que a veces desde tempranito ya le está marcando porque, pues, para saber qué vamos, qué sigue, qué se va a hacer hoy. Platícanos el día a día, doña Socorro, ¿cómo es usted? Pues yo creo que las desapariciones cada día van en aumento, no han disminuido, cada vez es más y más. Quisiéramos pensar que ya mañana ya no va a haber un desaparecido, pero pues no hay un día que sabemos que desaparecen 40 personas diarias alrededor del país. Y entonces pues esta crisis va creciendo cada día más. Y pues la verdad mi día a día es todos los días, pues mientras estoy en búsqueda, pues la semana pasada que tuvimos búsqueda en campo, yo me paraba desde las 5 de la mañana porque tenía que preparar de comer. Pues casi toda la semana entre autoridades y familia fuimos alrededor de 70 personas buscando. Entonces, y para todas ellas tenía yo que llevar pues la comida para que pues sí, porque nos sale muy carísimo comprar. El último día compramos y sí, fueron más de 3,000 pesos nada más de la pura comida. La pura comida sin contar aguas o algún refresco o algo. La pura comida fueron más de 3,000 pesos de pura comida. ¿Cuántas personas por lo general la acompañan cuando hace alguna búsqueda? Me imagino que ya tiene, con este paso de los años, ya tiene como un equipo que está con usted siempre, ¿no? Pues familias, alrededor de unas 20 o 30 familias que son las que llegan a las búsquedas y vienen personas solidarias y las autoridades y todas ellas, o sea, sí somos muchas. Les digo, el día viernes se contaron 72 personas junto con autoridades y seguridad, porque a todos, pues como vamos al cerro y no hay dónde comprar de comer, pues tenemos que llevar comida para todos. Entonces, sí, toda la semana me estuve parando pues a las 5 de la mañana y me dormía a las 11 de la noche, porque pues en la mañana pues no me alcanza, tengo que dejar más o menos ya lista algunas cosas para en la mañana ya nada más hacer lo que me falta y pues arreglarse e irse a las búsquedas. Son jornadas muy pesadas cuando son las búsquedas en campo, porque pues en el cerro no hay nada que comprar, no hay nada que nos vendan, como cuando vamos a búsqueda en vida, pues buscamos dónde ir a comer y todo eso, no es tan pesada las búsquedas. Pero sí ha sido un caminar muy difícil durante todos estos, pues ya casi 8 años de estar buscando, pues no solamente a Jonathan, sino a todos nuestros familiares desaparecidos y sobre todo pues estar exigiendo justicia, que por ningún lado la encontramos, que al igual que nuestros familiares pues está desaparecida porque se la han robado las mismas autoridades. No existe la justicia en este país y nosotras pues vamos a seguir exigiendo justicia. Y no solamente justicia, sino hacer memoria por cada uno de nuestros familiares. Y es cierto que yo encontré solamente pues un fragmento de mi hijo y eso pues no da por terminada ni la búsqueda, ni la memoria, ni la justicia. Doña Socorro, ¿cómo era la vida o un día habitual en la vida de Socorro Gil antes de lo que pasó? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? ¿Trabajaba usted? Porque yo, por lo que tengo entendido, doña Socorro, después de que pasa lo de Jonathan, después de que usted hace los trámites y después de que se da cuenta que nadie va a buscar a Jonathan y que si no lo hace usted, nadie lo va a hacer, ¿a qué hacía doña Socorro desde todo esto? Pues yo me dedicaba a coser, yo soy modista, desde mi hogar yo trabajaba. Me levantaba temprano, pues iba a dejar a mis hijos a la escuela cuando estaban en la escuela, que iban a la primaria y secundaria, los llevé hasta la secundaria, los llevé a todos a la escuela, los fui a dejar y los fui a traer hasta la secundaria. Ya en la preparatoria pues ya se iban solo, pero yo los iba pues a visitar a la prepa para ver cómo iban, cómo estaban. O sea, nunca dejé de ir a la preparatoria. A donde ya no fui nunca fue a las universidades, ya no fui a ver cómo ya estaba segura de los hijos que había pues criado y educado, ¿no? Entonces estaba segura que mis hijos, si hasta la preparatoria todos terminaron sin ningún problema, pues estaba segura que la universidad iba a ser igual. Entonces pues ya en la secundaria los llevaba yo a la escuela, pues siempre viví yo en Caleta, los dejaba yo en la secundaria, que igual la secundaria está ahí en Caleta, que es la Raúl Pous Ortiz, y los dejaba y me iba a la playa a caminar. Me gustaba mucho ir a caminar en las mañanas en la playa descalza, en la arena. Terminaba daba como unas 10 vueltas alrededor de entre Caletilla y Caleta, y de ahí me metía a nadar un rato al mar y ya me salía y me iba a mi hogar a seguir trabajando, a ponerme a trabajar porque trabajaba desde casa.
me ponía yo a trabajar y ahí sí trabajaba a veces hasta las 10, 11 de la noche. Ese era mis días entre semana. Los sábados igual trabajaba y los domingos pues me dedicaba a mis hijos desde que ellos viven, desde que existen mis hijos. Me dediqué a ellos en cuerpo y alma a estar al pendiente de lo que hacían, de lo que no hacían. ¿Era estricta? Sí, un poco. ¿Para qué voy a decir que no? Sí. Yo les contaba los minutos cuando no los iba a traer a la escuela, les contaba los minutos de la escuela a la casa y ya más o menos tenía un horario de que ellos tenían que estar en casa a cierta hora porque íbamos a comer juntos y llegando de la escuela comíamos juntos. Estricta de aventarle la chancla, literal. Sí. Casi. Sí, sí. Jonathan, ¿cómo era? Pues siempre fue un niño muy educado, muy responsable. Nunca peleé con él para que hiciera tareas. Siempre llegaba de la escuela y lo primeritito que hacía era barrer su patio donde le gustaba sentarse a hacer tarea, se llevaba su mesa, su silla y que nadie lo molestara. Él solito se ponía a hacer tarea y porque decía que si no la hacía luego conforme llegaba de la escuela se le olvidaba lo que aprendía en la escuela. Así que conforme él llegaba no hacía otra cosa, no le gustaba ni comer. Primero tenía que hacer tarea y después comíamos hasta que él terminaba de hacer su tarea. Pero jamás me peleé con él por decirle, hazte la tarea o algo. Al contrario, le decía yo, deja la tarea para después, que no tienes hambre. Y decía, no, primero mi tarea, y barría el patio porque había un árbol de guayabo en la orilla del patio y ahí le gustaba a él hacer su tarea debajo de ese árbol. Llegaba a barrerlo, mojarlo para que estuviera fresco por el calor aquí en Acapulco y ahí se ponía a hacer sus tareas. Eso era desde la primaria hasta la secundaria. ¿Siempre fue de 9 y 10? Siempre fue. De hecho, estuvo en cuadro de honor en la primaria. ¿De la escolta fue? Sí. En la primaria sí, en la secundaria bajó un poquito su calificación después él tuvo un accidente cuando iba en 5º año de primaria y ahí como que bajó un poco porque sí tuvo pues fue fuerte el golpe en su cabeza, tuvo falta de cráneo, le quitaron un poco de masa encefálica y sí, como que él empezó como que se le olvidaban las cosas después del accidente, pero aún así él salió bien de la secundaria y de la universidad, nunca tuvo problemas en la escuela. Que ese accidente fue lo que más adelante ayudó a identificar lo que ya sabemos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nace esta inquietud de Jonathan de especializarse, de estudiar la carrera que estudió? Y pues, ¿cuál fue la relación hasta estos últimos meses, años, semanas que pues usted tuvo la oportunidad de estar con él en el Socorro? Siempre tuve una buena relación con mis hijos y con mis hijas hasta la fecha. Nunca, no es porque sean mis hijos, pues yo siento que los eduqué muy bien. Para mí son y mi hijo hasta la fecha de su desaparición fue un joven muy obediente, educado y siempre tuvimos buena comunicación. De hecho, en el 2018, mi hija, la más chica, que es Nadia, se terminó su carrera y se fue a un curso de verano a Baja California, de un curso de verano que se fue ella y estuvimos 3 meses sin ella. Y creo que en ese tiempo todavía conviví mucho más con Jonathan porque pues él decía que la extrañaba mucho y yo también, entonces esa tristeza nos unió más. Salíamos a comer, salíamos a pasear nada más nosotros dos porque mi otra hija ya estaba trabajando. La que le sigue a Jonathan se llama María del Socorro, ella es enfermera y en ese tiempo ella ya estaba trabajando. Entonces, y él en ese transcurso de julio y agosto, pues igual estuvo de vacaciones porque ya había empezado igual a trabajar, pero los abogados salen de vacaciones en ese tiempo y estaba de vacaciones y nos las pasábamos mucho tiempo juntos, comíamos juntos, nos poníamos a ver la televisión juntos. Él ya no veía televisión en su habitación, se salía a ver la tele conmigo a la sala, veíamos incluso las novelas que a él al principio cuando estaba más chico me decía que no viera yo novelas. ¿Por qué? Porque decía que las novelas son para quitarnos el tiempo, para pues desviarnos de la realidad. Y luego me decía, no veas tantas novelas. Y Socorrito, mucho me decía Socorrito. Iba y a veces me cambiaba la tele y me buscaba programas en allí o en otro. Así le gustaba que viera programas pues educativos o documentales. Y ya después, cuando él se iba, yo le cambiaba mi televisión. Y un día me dijo, bueno, pues tú puedes ver lo que tú quieras, es tu
pues ya eres grande, y pues la regañaba luego a sus hermanas. ¿Cuáles eran los hobbies de Jonathan en ese momento? ¿Qué le gustaba hacer a él? ¿Qué le llamaba la atención? Pues yo creo que su hobby principal era jugar fútbol, pero a él le gustaba mucho pintar, dibujar, leer, siempre estaba leyendo. Cuando salíamos de campo, porque nos íbamos al pueblo y nos íbamos a los ríos o a nadar a algún lugar, lo primero que hacía era leer antes de ponerse a jugar o a ponerse a nadar. Se ponía a leer, le gustaba muchísimo la lectura. La Sí. cultura le gustaba. Sí, sí, siempre fue y igual andar cuando íbamos a la playa, luego lo andaba yo regañando porque le decía, o vienes de carretonera o vienes a pasear, porque siempre andaba entre él y sus hermanas, se ponían a andar juntando la basura, que luego decía que eso pues lo arrastra la lluvia Sí, o claro. el agua y se la lleva al mar, y le hacían coraje, siempre andaba haciendo coraje. ¿Por qué la gente no entiende que la basura no se debe de tirar aquí? Y siempre andaban los dos con su hermana, la más chica, siempre andaban con una bolsa y siempre andaban juntando la Era un basura. joven de buen corazón, su hijo, entonces. Pues yo creo que así los educamos. Sí, la Y, educación, y pues, justamente eso es algo muy importante, ¿no? El que en la casa, pues, haya esa cultura de ética, los valores. En ocasiones muchos padres, usted comentaba en la plática que, pues, visitaba a sus hijos, ¿no? Después en la universidad, a pesar de que ya fueran grandes, pues, para ver cómo iban, ¿no? Y el poder estar presente siempre, pues, los padres, pues, es algo muy importante. Entonces, Sí, definitivamente. pues pues sí, eso yo fue. siempre traté de estar presente en la vida de mis hijos. Siempre en la secundaria yo no les avisaba, ¿saben que mañana voy a ir a la escuela? Nada más llegaba yo a la escuela y ya pues me daba cuenta como qué hacían o cómo Como iban. dicen los mamás, ¿no? Dicen, ahí te voy a dar una caidita. Sí. Igual en la preparatoria yo siempre iba a ver más que nada a Jonathan, porque como era niño siempre pensé que a lo mejor tenía miedo pues que se me descarriara o algo, ¿no? Nunca le dio problemas de que fuera peleonero o se agarrara. No, nunca, al contrario. Siempre si a él en la primaria le robaban los colores, las gomas, las sacapuntas, nunca se peleó con nadie. Bueno, en la secundaria le robaron un celular y no quiso ni que yo lo fuera a reclamar, Para no porque para meterse. no meterse en problemas, porque decía, son varios los chamacos, dice que andan siempre en bola. Si tú vas a reclamar ese celular, a mí me van a agarrar a golpes entre todos. Y yo no quiero problemas con ellos. Déjalo, no, el celular no vale más que mi vida ni más que yo. Y nunca me dejaba ir a reclamar nada de lo que le quitaban. Eso nos da una pauta para darnos una idea de quién fue Jonathan, de la educación que tuvo en casa. eh, y pues también para darnos un panorama del hoy en día, la falta de empatía que hay hacia las madres buscadoras. Digo, yo he tenido la oportunidad de caminar con Doña Socorro y a veces estamos, no sé, en una manifestación pacífica en la costera y no falta quien pase, el automovilista que pasa mentando madres con el claxon. Nos los han Y, querido echar ajá, encima. o se echan el carro Nos han encima. amenazado algunas Y personas de porque echarnos la el verdad hay carro. que decirlo, cuando pasa algo, lo primero que dicen, ¿y dónde estaba la mamá? O de seguro andaba haciendo algo malo. Digo, lamentablemente, haya pasado lo que haya pasado, creo que más que juzgar, porque lamentablemente no solamente victimizas, revictimizas lo que estás pasando, y te das una revictimización cuando no te dan apertura las autoridades, y te desaparecen ya que estás desaparecido, porque ahorita atravesamos, doña Socorro no me va a dejar de mentir, las estadísticas de los gobiernos que distan mucho de la realidad que tiene la sociedad civil. Así es. ¿Cómo es enfrentarse, doña Socorro? ¿Qué pasa esa tarde, esa noche? ¿Usted qué estaba haciendo cuando pasa eso que pues lamentablemente le arrancan a su hijo de su lado? ¿Cómo fue? ¿Le avisó dónde iba? ¿Qué fue el último contacto que tuvo con Jonathan? Siempre que salía a la calle, siempre yo sabía dónde iba, con quién iba, qué hora regresaba, qué hora salía. Y justo ese día que se fue él a la calle, que se fue a jugar fútbol, yo estaba en casa. Digo, a veces por casualidad anda uno en la calle o anda uno, salía yo de compras y no estaba yo ese día. Ese día yo estaba en casa. Llegó, pues fue un día normal, se fue a trabajar
y llegó en la tarde, llegó a comer. Siempre que llegaba él, o sea, siempre lo esperaba para comer, pero ese día le tocó ir a los juzgados federales que están acá en Boulevard de las Naciones. Ok. Sí. Y me dijo que llegaría un poco tarde, había mucho tráfico y ya eran las 4 y no llegaba para comer, y me dijo, coman, dice, porque ya es tarde. Y yo apenas ando por acá todavía del otro lado y voy a tardar para llegar. Entonces sí comimos sin él, pero cuando él llegaba yo rápido me paraba a calentarle la comida, a comer con él, a sentarme a acompañarlo a comer. Y así pasó ese día. Me llamó que llegaba tarde, lo esperé ya hasta que yo comí, lo esperé cuando llegó, le calenté la comida, me senté con él a platicar. Y todavía de ahí comió y se fue a los juzgados federales que estaban justo atrás donde nosotros vivíamos, Ajá, allí en Caleta. en Caleta. O están ahí. Se fue y regresó, pues nada más fue a dejar unos documentos y regresó y me dijo que se iba a dormir un rato, que yo lo despertara como a las 7, porque iba a salir. Ya no lo desperté porque se levantó antes de las 7, se bañó y me dijo que saldría a ayudarle a una amiga que allí en el mismo barrio donde vivíamos, la muchacha vendía cena. Ok. Entonces me dijo, le voy a ayudar a Dayana a poner su puesto de cena y de ahí yo me voy a jugar fútbol, salgo a las 9, juego a las 9 de la noche, ahí en la Cron. Y ya, total que él se fue. Justo eran como a las 7 cuando él salió. No me fijé en la hora, pero ya más o menos por lo de la tele que yo luego estaba viendo los programas, sabía a qué horas empieza un programa y a qué horas empieza el otro. Eran aproximadamente a las 7 de la tarde-noche cuando él salió de la casa, y a las 9 de la noche, 9 exactamente con 4 minutos, yo recibo una llamada de una amiga y ella es la que me dice que mi hijo está siendo detenido por policías municipales justo enfrente de la playa Tlacopanocha, a un lado de los contenedores de basura. Ok. Solamente eso me dijo y yo le colgué muy rápido a ella. Le colgué para marcarle a mi hijo y todavía él me contestó y le pregunté que por qué lo estaban deteniendo los policías. Y me dijo que no sabía, pero que les iba a preguntar y en cuanto él supiera, me regresaría la llamada. Entonces, pues colgó la llamada y yo después de 5 o 10 minutos le volví a marcar y ya no me contestó. Entonces lo que yo hice fue volverle a marcar a mi amiga para que me explicara y me dijo, sí, dice, yo lo reconocí bien por la playera y todo eso. Ya me empezó ya a explicar que lo había reconocido porque pues lo conoce de mucho tiempo y la playera que traía pues era una de las playeras que más usaba para jugar. Entonces salimos rápido en ese momento. Después de que yo le colgué la llamada a él, yo rápido le digo a mi hija que a mi hijo lo estaban revisando los policías, que si me acompañaba o se quedaba. Y me dijo, no, yo voy contigo, y salimos rápido al lugar y para mi suerte tenía yo el carro descompuesto, pues no estábamos muy lejos de la costera. Salimos rápido a la costera, no pasaba ni un taxi, ni pues ya ni un urbano en ese momento, nada. Y ya hasta que pasó un taxi nos fuimos rápido ahí donde nos dijeron que lo tenían detenido, y ya no encontramos pues ni a los policías ni a nadie, y nos fuimos rápido a la cancha. Yo dije a lo mejor pues no había motivo como para que yo dijera se lo van a llevar por algo. No llevaban ni mochila, no llevaban ni nada en las manos más que el celular. Incluso cuando él salió de la casa yo le dije que se llevara dinero para los pasajes. Y me dijo, no, nos vamos caminando, dice, para calentar y llegar directo a jugar. Dice, de regreso igual nos venimos caminando. Entonces, pues ya no se llevó ni dinero ni nada. Fue a la secretaría a dar Y en ese momento nosotros corrimos a la cancha y yo lo busqué entre los que estaban jugando y entre los que estaban sentados y no vi a nadie. Y volví a llamarle, o sea, yo le estuve llamando constantemente, yo creo cada 5 minutos le marcaba yo. En algunas veces el teléfono sonaba, en otras veces sonaba apagado, pero ya no volvieron a responder. Y ya de ahí nos fuimos al Zócalo, había patrullas ahí, y ya les preguntamos y me dijeron que me fuera pues a la delegación. Y ya nos fuimos a la delegación y en la delegación nos dijeron que si lo habían detenido los policías, nunca nos dejaron pasar, nos recibieron solamente allí afuera. No nos dejaron pasar ni a los separos ni a nada para ver si había alguien ahí. Nos dijeron que se lo habían llevado los policías, que hacían un recorrido hasta las 12 de la noche y que llegarían posteriormente, lo traerían hasta las 12 de la noche, lo iban a andar cargando con ellos en las patrullas. Y de ahí ya no nos volvimos a mover con mi hija y estuvimos hasta las 12 de la noche. De ahí yo le empecé a marcar a sus amigos,
A todos los con los que jugaba fútbol empezamos a llamarles para comentarles. A su amiga con la que vendía cena, ella dice que en ese momento cerró el puesto, ya no vendió y se fue a andar en las calles pues buscando la patrulla para verlo si lo traían adentro de las patrullas. Fueron a varios módulos de policías, que en aquellos tiempos por todas partes había módulos de policías, ahorita actualmente ya ni hay. Que ella anduvo recorriendo en su moto, porque traía moto la muchacha y su pareja de ella, anduvieron recorriendo las calles a ver si lo encontraban. Y yo pues me quedé ahí con mi hija hasta las 12 de la noche, y pues no, llegaron muchísimas patrullas y nosotros tratábamos de asomarnos en todas las patrullas a ver si lo traían. Jamás nos dejaron pasar a los separos, ni después de que llegaron las patrullas, no nos dejaron pasar, dijeron que no habían traído a nadie, y ellos se hablaban entre ellos en clave, quién sabe qué tanto decían. Y ya de ahí, después de las 12 de la noche que dijeron que no trajeron a nadie, me dijeron que había otro grupo de policías y que se quedaban hasta las 6 de la mañana y que tal vez ellos lo podían traer. Y el chiste es que así me trajeron, y de ahí ya después de las 12, como a la 1 de la mañana nos fuimos de ahí de los separos y anduvimos nosotras igual buscando en los módulos. Fuimos a un módulo de policías que estaba en Caleta, otro que estaba ahí por Tepito, y el de Caleta no había más que 2 policías y estaban a oscuras, completamente a oscuras, no se veía completamente nada. Estaba muy oscuro ahí. Incluso en su informe de los policías dijeron que esa noche había 5 policías en ese lugar y que una de las policías mujer estaba haciendo su reporte, cuando eso pues no podría ser, porque pues cómo vas a hacer un reporte a las 12 de la noche, a la 1 o 2 de la mañana si estás todo oscuro. Más allá había varios árboles, ahorita pues con lo de Otis se cayeron, ya no hay ningún árbol, pero en ese tiempo había varios árboles y estaba completamente oscuro, que nosotras nos anduvimos alumbrando para llegar a ese lugar con el celular. Nos llevó un taxi por ahí cerca porque pues no traía yo carro. Ya fuimos incluso con la mamá de Carlos, que era el que iba con mi hijo, porque yo le hablé y le dije lo que estaba pasando, y ya ella se unió con nosotros para buscarlos, ¿no? Carlos es el muchacho Carlos el que iba, con el que iba. Sí. Y ya total que después de ir a Caleta, pues ya nos regresamos a la casa, que yo recuerdo que iban a ser como a las 3 de la mañana, y me puse a escribirle un mensaje a mi hijo y le dije pues que lo estaba buscando y que tuviera fe, que lo íbamos a encontrar, que no tuviera miedo, que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien, y que tuviera mucha fe en Dios, que iba a aparecer. Y le dije que lo amaba, que él sabía que yo lo amaba muchísimo y que no lo iba a dejar solo. Y ya para el amanecer revisé los mensajes y los vieron. Pero y entonces no hubo respuesta. No hubo respuesta. Entonces, y ya no marcó para ver si... Sí marcaba, pero mandaba buzón. Ya mandó entonces buzón. Yo estaba segura, yo siempre estuve segura que él no vio los mensajes, que lo vieron las personas que se lo llevaron. Entonces ahí yo les escribí directamente a las personas que se lo llevaron, y yo les dije que sabía que eran policías y que sabía que se habían llevado a mi hijo, que me dijeran qué querían, si querían dinero, qué era lo que querían, por qué se lo habían llevado, y que me pidieran lo que quisieran, que si yo no tenía el dinero que ellos me pedían, que yo lo iba a conseguir, pero que yo les iba a dar todo lo que me pidieran, pero que no le hicieran daño a mi hijo. Tengo entendido que a los pocos días apareció su amigo de Jonathan. Al día siguiente. Carlos apareció al día siguiente. Pero no apareció. ¿Cómo apareció? Apareció pues muerto. Lo torturaron, tuvo muchas huellas de tortura, y lo dejaron sin ropa ahí por atrás del Pollo Kentucky, que está en Ruiz Cortines, ahí en la parte de atrás. Ahí apareció Carlos al día siguiente. ¿Y Jonathan? Y pues de Jonathan, como sabemos, pues no, pasaron muchos años cuando nosotras seguimos buscándolo. Sufrimos extorsiones, pagamos un rescate y 2 extorsiones. Y de ahí sufrimos muchísimas otras llamadas que pues ya no volvimos a caer en las... ¿Cuánto pagó de extorsión y de rescate? Pues el del rescate pagamos alrededor de 70,000, una. La otra pagamos 50,000, y la más poca que nos pidieron, pues sí, fueron 6,000 pesos. Fue el primero que nos pidió, diciéndonos que tenía mi hijo y que solamente quería los gastos que había ocasionado esos días, que habían sido como 3 días. Como a los 3 días que se lo llevan, nos llama la primera persona y nos dice, y pues uno piensa que es verdad lo que le dicen, y sinceramente pues sí, fui a depositar los 6,000 pesos. A una de mis hijas también le pidieron
como 1,000 y tanto, y también fue y los depositó. Y ya después los demás pues sí fueron así como, pues uno que hicieron que mi hija, la más chica, llevara el dinero hasta la mira, la llevaron a una casa de seguridad donde llevó el dinero pues con engaños de que ahí tenían a mi hijo y que se lo iban a entregar. Oiga, ¿y en qué momento doña Socorro decide interponer ya la denuncia Vale MP para pues, levantar la carpeta por la desaparición de su hijo? Me imagino que primero le han de haber dicho hay que esperar el tiempo correspondiente. ¿En qué momento? ¿Lo hace a los pocos días? Al día siguiente, conforme yo me levanto, porque sí me recosté un rato, como 1 hora a lo mejor me recosté, y me levanto y lo primero que hago es correr a ver su habitación de mi hijo para ver si había llegado. Yo le dejaba siempre prendida la luz de la entrada de la puerta principal y cuando él llegaba la apagaba, y en el momento en que yo me desperté y vi que la luz estaba prendida, pues me pasó por la cabeza que mi hijo no había llegado. Me metí a su habitación y me puse a llorar. Ese día lloré, yo creo que más de las veces que me ha tocado llorar desde que no está. Me puse a gritar como loca, me encerré en su habitación, le puse seguro a la puerta y tenía yo su camisa, que él había dejado su camisa sobre la cama que se había puesto el último, pues para ir a trabajar usaba camisa, incluso es la camisa que traía en la fotografía, pues esa camisa que se había puesto el último día de trabajo, y estaba extendida la camisa porque siempre las extendía para que se secaran del sudor. Yo le abracé la camisa y lloré y imploré un milagro. Le pedí a Dios que me hiciera el milagro y que mi hijo regresara con bien, que yo estaba segura que algo malo le había pasado a mi hijo, porque él a sus 26 casi años que iba a cumplir, porque estaba por cumplir 26 años en esos días, él jamás había faltado a su casa, nunca había faltado, nunca me había, o yo le había llamado y que nunca me hubiera respondido, él siempre me respondía. Y entonces en ese momento pues yo estaba segura que a mi hijo algo malo le había pasado, que no sé, en mi corazón yo siempre sentí que algo malo le había pasado a mi hijo, y me encerré a gritar, y mis hijas me tocaban la puerta que abriera, y la verdad pues no les quería yo abrir la puerta a nadie, quería estar en ese momento sola. Y entonces llegó mi esposo y me dijo que si no abría la puerta la iba a tumbar a patadas, que tenían miedo que yo me fuera a hacer algo, ¿no? Algo de la desesperación o algo. Y ya les abrí la puerta, y él es abogado, y me dijo que ese llanto que yo tenía, o que lo que yo sentía, que lo convirtiera en coraje y en hacer algo. En lugar de estar llorando, me dijo, tienes que hacer algo, tienes que ir a la delegación a levantar un acta, y tienes que levantar el acta como desaparición forzada, como secuestro, como privación de la libertad. Él me empezó a explicar, y ya pues en ese momento lo que hice yo fue pues irme a la delegación. Fui en ese momento, me fui todavía a la delegación a ver si habían llegado, como me habían dicho que llegaban los demás a las 6 de la mañana, los demás policías. Y de ahí me regresé pues a Barrios Históricos a levantar la denuncia. Okay. Y como a las 10 de la mañana llegamos allí a Barrios Históricos, al Ministerio Público, y ya me dijeron que tenía que llevar fotos y sus documentos de él para levantar la denuncia. Y sí, en lo que yo me quedé ahí, mis hijas se fueron a traer los documentos que faltaban, a imprimir los documentos que faltaban, porque yo ya llevaba papeles, ya mi esposo me había dicho que era lo que yo iba a necesitar, él como abogado pues ya sabía. Y ya me quedé yo ahí desde como a las 10 de la mañana en el Ministerio Público. Llegó la mamá de Carlos también a levantar su denuncia. Mi amiga, la que los vio, fue igual a testificar que era verdad que los policías, pues fue con los últimos que se había visto mi hijo, con los policías municipales. Y ahí estuvimos hasta como a las 11 de la noche. A las 11 de la noche salimos del Ministerio Público, y pues mi hija ya sabía que Carlos ya había aparecido. ¿Qué sintió doña Socorro? No me dijo ella, no me dijo, solamente me dijo que teníamos que ir al Ministerio Público no más me dijo que teníamos que ir a CEMEFO. Me dijo, tenemos que ir a CEMEFO porque creo que llegaron 2 cuerpos, y pues tienes que ir a ver si está ahí el niño o no, porque así le decíamos a mi hijo. El niño nunca dejó de ser el niño de la casa, ni de sus hermanas, ni mío.
y nos fuimos a CEMEFO y yo recuerdo que cuando entré a CEMEFO, al ir a medio estacionamiento, yo sentí que vi el piso como un pozo profundo, oscuro, que yo veía como estrellitas. Me quedé parada porque sentí que me mareé, sentía que me iba yo a caer en ese momento. Tenía muchísimo miedo de entrar a CEMEFO, no quería ver a mi hijo ahí. Y en ese momento yo entré, después de un rato que me quedé parada ahí, entré a CEMEFO y me recibió, me acuerdo que una mujer y me hizo preguntas de cómo iba vestido, cómo era, y ya le empecé a decir. Y me dijo que no coincidía con ninguno de los dos y que a uno ya lo habían reconocido, que sus familiares ya lo habían reconocido. Y en eso, pues no sé, en ese momento pues me dio a la vez alegría de que mi hijo no estuviera en CEMEFO. Pensé que a lo mejor me llamarían, que me pedirían un rescate o algo por él. Y ya me salí y me encontré a la mamá de Carlos afuera de la puerta y la vi que estaba llorando y me acerqué a preguntarle qué pasaba y me dijo que Carlos sí estaba en CEMEFO. Y no, la verdad no recuerdo qué le dije, no supe si le dije algo, no recuerdo esa parte. Y desde ahí doña Socorro empezó todo el Vía Crucis, Y desde ahí empezó mi calvario. Calvario. Después de mucho tiempo yo decía, pues que me lo hubieran dejado con Carlos. Si le quitaron la vida, si todo eso, siempre pensé que hubiera sido mejor que me lo hubieran dejado con Carlos, porque pues no hubiera sido tanto el peregrinar, el caminar, el Vía Crucis, vivir con la incertidumbre. Yo creo que es lo peor que nos puede pasar como seres humanos. Es horrible, digo, y lo sé porque ya lo viví, porque ya no es lo mismo saber que ya no está vivo a no saber que no está, que está desaparecido, pues es muy feo, digo. Yo sé que no se nos quita el dolor con saber que ya no está vivo, pero pues es muy feo peregrinar, estar todo el tiempo pensando, estará vivo, estará muerto. Me lo imaginaba a lo mejor comiendo la basura, decía yo, y si está en situación de calle, y si mi hijo no se acuerda, si perdió la memoria, si lo golpearon, porque de por sí él convulsionaba por el accidente que tuvo, y yo muchas veces cuando iba yo a comer pensaba, y si mi hijo no ha comido, y si anda comiendo basura, y si no se acuerda cómo llegar a la casa, y la verdad es algo muy difícil. Usted lo dijo una vez, no es como estar muerto en vida. Pues sí, sinceramente uno yo siempre he pensado y escuchaba decir que se quedan las madres muertas en vida, yo decía, ¿por qué lo dirán? Pues es porque uno pierde el gusto por todo. Uno, pues sí come, yo no voy a decir que no tenía que comer. Hubo días completos que no comía nada. Hubo días que yo no comía, a veces me amanecía sin dormir, y si comía a fuerzas era y no me sabía nada la comida. Porque uno de verdad, pues no, yo desde que mi hijo no está, no voy a fiestas, no me dan ganas de salir, no quiero hacer nada, a veces no quiero escuchar a nadie. Y he llegado a mi casa y cuando no tengo nada que salir a hacer, me la paso en mi cuarto encerrada, a veces llorando y luego llego y le digo a ellas, no me hablen ni para comer, no quiero salir, no quiero hacer nada. Pues porque es muy triste, muy feo y yo siempre he dicho, si mi hijo hubiera andado en malos pasos, a lo mejor hubiera estado preparada para que le pasara algo, porque hubiera dicho, pues sé que está haciendo algo malo y algo malo le va a pasar. Pero no era el caso. Después de Pero no era tanto el tiempo, ¿hay alguna hipótesis de lo que pasó en ese momento? Pues yo creo que yo siempre la he tenido, yo siempre he sabido y estoy segura que el problema fue porque Carlos tenía problemas en el bar. Y a Carlos le dijo a mi hijo que lo estaban obligando a vender droga y que no lo dejaban, pues que renunciara ahí en el trabajo. Entonces Carlos le pidió a mi hijo que le ayudara a poner una demanda a los jefes del bar, porque no lo dejaban salirse del trabajo y no lo querían finiquitar. Carlos ya no quería seguir trabajando ahí porque decía que lo obligaban a vender droga. Y unos días antes se lo acababa de pedir a mi hijo. Y casualmente se los llevan luego de que a él le dicen. Digo, yo conozco a mi hijo, o lo conocía perfectamente,
y estoy segurísima que mi hijo no tenía problemas con nadie. Mi hijo no era una persona que yo no supiera dónde andaba, él siempre del trabajo a la casa y de la casa al negocio que tenía la muchacha con la que trabajaba. Incluso yo unos días antes le pregunté a la chica que si no les habían pedido cuota, porque pues todo mundo paga cuota, y yo le dije a ella que si les llegaban a pedir cuota que me dijera y que yo le ayudaba a pagarla, pero que no les fueran a hacer nada, pues ni a él, ni a ella, ni a mi hijo. Le digo, si te llegan a pedir cuota, avísame, yo te voy a ayudar a pagarla. Yo decía, pues si le piden, lo hago que se vaya él fuera por un tiempo y ya pagamos la cuota que le cobren a ella. Y incluso después de que se lo llevaron, yo le pregunté a ella muchas veces, dime la verdad, ¿te pidieron cuota y no la quisiste pagar o algo? Y me dijo, no, nunca nos pidieron cuota. Y ella siguió vendiendo después, o sea, no es que hubiera dejado de vender. Y si les hubieran querido hacer algo, pues ella también tenía a su pareja y también estaba con ellos ahí en el negocio. Entonces yo pienso que no fue por parte de ahí, porque era el único problema que pudiera haber sido, porque les hubieran pedido cuota y no las hubieran vendido. Entonces yo siempre estoy segura que fue por lo del bar. Incluso yo le pedí al fiscal que investigaran al dueño del bar y el fiscal dijo que no, porque el dueño del bar era su amigo, que era comandante de la policía municipal, y que cómo iba yo a pensar que ese distinguido amigo de él iba a matar a alguien y desaparecer a alguien más por unos cuantos pesos. Le dije, pues sabemos perfectamente que ahorita en la actualidad hasta por 1,000 pesos te matan. Y Carlos ya tenía varios años trabajando en ese bar. Oiga, doña Socorro, después de que hace todo el trámite de la denuncia ante el MP, me imagino que pasaron los días, fueron días muy complicados por lo que ya nos ha dicho. ¿En qué momento decide Socorro Gil agarrar su pena, convertir esa pena en coraje, esa tristeza en coraje, esa incertidumbre, y decir, tengo que hacer algo? Voy a yo agarrar y pues empezar a buscar. ¿En qué momento fue o cómo fue? Pues yo creo que desde el momento en que se lo llevan, porque desde el momento en que se lo llevan nosotras salimos corriendo a buscarlo y desde ese momento nunca dejamos de buscarlo. Se lo llevan, ponemos la denuncia, al día siguiente nosotras salimos a la calle a pegar fotos y todos los días nos íbamos solas nada más con mis hijas, porque jamás hubo una búsqueda por parte de la fiscalía que dijera, ¿sabes qué? Existe comisión de búsqueda. Digo, no recuerdo si ya para ese entonces existía la comisión de búsqueda, pero la fiscalía jamás dijo, ¿saben qué? Vamos a salir a buscarlo, vamos a salir a pegar fichas. Nunca, siempre lo hicimos solas y siempre imprimimos fotos nosotras. Okay. O sea, nunca esperamos de alguien que dijera, ¿sabes qué? Aquí están las fichas, ve a pegarlas. Jamás. Siempre fue de nosotras tres, porque siempre fuimos nosotras tres, mis 2 hijas y yo, y pues mi esposo, pues sí, no voy a negar que me ayudó mucho tiempo, pero cuando lo empezaron a amenazar, yo le pedí que se retirara. Comenzaron las amenazas. Sí, empezaron las amenazas, la revictimización, porque nunca dejamos nosotras de seguirlo buscando, de seguir presionando, de manifestarnos, de ir a cerrarles la fiscalía o el ayuntamiento. ¿Cuántas veces no lo hicimos? Digo, ustedes más que nada como reporteros saben. Y toda la vida, desde que se lo llevan a él, nosotras recorremos pues Costa Chica, Costa Grande, pues no hubo un espacio que no hubiéramos ido a andarlo buscando y pues nunca dejamos de buscarlo y siempre insistimos en seguir, de ir a pegar fotos, a pegar fichas por todas partes, y luego nos decía la gente que no las pegáramos porque nosotras pasábamos a pegarlos y que los policías parecía que iban detrás de nosotras a quitarlas. ¿Y en qué momento nace el colectivo? Cuando empieza, me imagino que en todo este caminar que hace, pues empieza a encontrar más gente que se encuentra en una situación similar, ¿no, doña Socorro? Pues nosotros nos vamos a la Ciudad de México en el mes de marzo. Yo saco a mis hijas de aquí por las amenazas, por la persecución, porque no solamente fue amenaza, fue amenaza, fue persecución, y pues de ahí viene el desplazamiento, que fue el desplazamiento, mucha gente dice desplazamiento forzado, y piensan que nos llevaron las autoridades fuera de aquí, y no, nos desplazamos con nuestros propios recursos. Yo me llevo a mis hijas a la Ciudad de México y las dejo allá y yo me regreso a seguir buscando a mi hijo. Y ellas pues tenían miedo de que yo estuviera sola aquí y me decían, o te regresas con nosotras o nosotras nos vamos para allá de vuelta. No nos importa lo que nos pase, pero si tú no llegas en tal tiempo aquí, nosotras nos vamos a volver a ir. Entonces ellas se van en marzo, yo me regreso para el mes de mayo, ya me voy yo a la Ciudad de México a vivir allá con ellas y nos quedamos allá establecidas por 4 años. De ahí empezamos a
a salir a búsquedas fuera, que igual a las actividades que ellas veían que hay una actividad en el Zócalo de la Ciudad de México y ya me decían ellas, oye mamá, hay una marcha o hay esto, y yo pues me empecé a sumarme a todas las actividades que había. Me fui a la primera búsqueda nacional, que fue una jornada de búsqueda que hicieron en Morelos. Fue la primera que yo me sumo a esa búsqueda que duró 2 semanas. Las 2 semanas estuve ahí en Morelos, ahí empiezo ya a conocer gente. Después nos invitan a una que era una búsqueda internacional que empieza en Tijuana, en Sonora, y termina en Tijuana. De ahí regresamos y nos vamos a Monterrey, igual duró 15 días. Y así me empecé a sumar a todas. Incluso venía yo aquí a Acapulco. Me invitaron a varias búsquedas a Acapulco y me venía yo a búsquedas, pero incluso nada más venía a las búsquedas y me volvía a regresar. Venía yo a ver, nunca dejé de venir a ver mi carpeta o hacer alguna búsqueda así, pero nada más de entrada por salida. 4 años después, pues yo regreso de una búsqueda precisamente de la de Monterrey, que fue una búsqueda en vida, que visitamos cerezos, semefos, búsquedas callejeras que son en las noches. Salimos a darle de comer a las personas que están en situación de calle, para convivir, para verlos, para convivir, platicar con ellos. Todo eso. Entonces, fue un abril del 2022. Yo regresamos de la búsqueda y pues fueron 15 largos días que pasamos allá. Y la verdad, pues yo venía, pues siempre, pues desde que se llevan a mi hijo, digo, yo siempre he andado pues triste y llorando. Y un día como a las 3 de la mañana se despierta mi hija y me pregunta que si no podía dormir, y le dije que no. Y me dijo, pero venimos cansadas del viaje y era para que te durmieras. Le dije, pero es que no tengo sueño. Le digo, pues solamente de pensar que andamos buscando en otro lugar, y yo siempre sentía la sensación de que mi hijo estaba en Acapulco. Yo le decía, vivo o muerto, mi hijo está en Acapulco. Le decía, tenemos que regresarnos a Acapulco. Y yo no sé cómo le vamos a hacer, pero yo me quiero regresar allá para visibilizar, para buscar, para seguir buscando allá en Acapulco, porque mi hijo para mí está en Guerrero. Y ya ella pues me dijo que pues lo que yo decidiera, que para ellas pues era, pues como dice uno, pues tu palabra para mí es orden, y lo que tú digas, si tú decides de que nos regresemos a Acapulco, nos vamos. Y ahí empezamos a convocar al compañero Julio Mata, lo invitamos a comer, para platicarle lo que teníamos pensado regresar a hacer aquí a Acapulco. Digo, fue, como dice él, un gancho para poderlo, pues comprometerlo, ¿no? Porque pues era... Casi reclutar. Sí, lo conocía yo, él lo conocí en las caminatas que él había organizado en el Zócalo de la Ciudad de México. Y ahí fue donde una de mis hijas se le ocurrió decirme, oye, pues háblale a tu amigo que tanto menciona. Dice, ella no lo conocía. Dice, háblale y dile, dice que si viene a comer y le platicamos lo que tenemos pensado, a ver qué nos dice o qué nos sugiere que hagamos, porque pues nosotras pues sí, habíamos salido a búsquedas, pero pues nunca habíamos organizado una de nosotras o hacer cosas así. Y ya le hablé y le dije que, pues sí, les dije que teníamos cosas que hacer, que queríamos regresar a Guerrero, y sí, aceptó y fue a comer con nosotras y ya le empezamos a platicar. Y pues mi idea era regresar a Guerrero a como dé lugar y empezar a hacer cosas por buscar aquí, por visibilizar, por mantener presente pues sobre todo a Jonathan. Yo se lo prometí a él. El día que se lo llevaron, yo me hinqué de rodillas en su cuarto y le prometí que lo iba a buscar hasta encontrarlo, y que si no lo encontraba, que yo me iba a encargar de que todo el mundo lo conociera y que conociera su testimonio, y de que supieran que él era un buen chico y que no se merecía que se lo hubieran llevado. A tal grado que ese testimonio llegó hasta Europa, tengo entendido. Sí, yo ese día se lo prometí a él, hincada de rodillas, se lo pedí a Dios que me diera la oportunidad de encontrarlo un día, como fuera que estuviera mi hijo, que yo lo encontrara, que no me quería ir de este mundo sin encontrarlo, que yo estaba seguro que por su gusto él nunca se hubiera ido, que él no estaba por su gusto fuera de casa, que estaba segura que algo le había pasado, y en mi corazón siempre presentía yo que algo malo le había pasado a mi hijo. Y así fue, en regresar a Guerrero y empezar a hacer todo cuanto estuviera en mis manos y en mi alcance, lo iba yo a hacer para encontrarlo y
y siempre dije, si tengo que vender mi alma, la vendo, pero yo voy a encontrar a mi hijo. ¿Y cómo llega doña Socorro a las caravanas? Porque tengo entendido que su caso lo expuso allá en Europa y que hubo pues de cierto modo mucha conmoción en estos territorios donde usted pues iba contando este testimonio, esta experiencia que creo no se le desea absolutamente a nadie. Doña Socorro creo que cumplió ese objetivo que le prometió usted a Jonathan, lo que acaba de mencionar, ¿no? De rodillas en ese cuarto. Sí, ese día, pues cuando vamos a la caravana que se hace de la búsqueda internacional que se hace de Sonora a Tijuana, conocemos a uno de los organizadores que trabajan organizando lo de la caravana migrante de Italia. Y pues yo creo, me escuchó hablar, me escuchó contar mi testimonio, se acercó a mí para preguntarme de Jonathan, le conté de Jonathan, de la familia, de la vida que habíamos llevado y todo lo que habíamos vivido, las revictimizaciones de la fiscalía, que nos amenazan, nos desplazan, que sufrimos, todo lo que habíamos vivido yo se lo cuento, y pues a él le parece interesante el testimonio, y pues no, nunca me propuso, oye, ¿sabes qué? Pues no sé si te gustaría ir a Italia o algo, no, nunca me lo propuso, sino después de eso me llama y me dice pues que nos ha seguido en la página, que ha seguido viendo todo lo que hacíamos y que le gustaría invitarme a Italia a contar el testimonio, a ir a la caravana de migrantes, y le dije que sí. Y justo hace 2 años, precisamente en julio, pues se llega ese día y vamos a Italia, Bosnia, Croacia, algunos otros lugares de por allá, pues a escuchar los testimonios de las personas que sufren toda esta situación, porque no solamente pues en México vivimos pues todo esto, sino también allá conocí a una madre bosniana que pues le desaparecen a sus hijos en la guerra, los reclutan, está con ellos un tiempo, después los separan y pues le matan a sus 2 hijos, y dedicó su vida. Ya en ese tiempo que yo fui, pues ya tenía 83 años la mamá, ya es una señora pues de la tercera edad, ya grande, y la escucho contar su testimonio, y pues dices, no solamente vivimos esto en México, sino en todos los países hay algún tipo de violencia, de guerras, y pues muchas madres, digo, no es el único caso de la mamá, hay más mamás que contaron su testimonio en todo este camino de Europa, donde pues muchas mamás o personas que yo conocí en ese lugar que son sobrevivientes de la violencia que han vivido mientras tratan de cruzar de un país a otro, pues huyendo de la violencia de su país. Entonces pues uno se queda, pues dices, no, o sea, no puedes creer tantas cosas, sobre todo la historia de la mamá bosniana es una historia muy triste, muy dolorosa, y pues te quedas sorprendida y dices, pues de ahí agarra uno más fuerzas para seguir luchando y para salir adelante. Con la experiencia que usted ha tenido a lo largo de pues esta lucha que ha tenido, que ha pues, sufrido, en el tema internacional, como ahorita nos está pues platicando, que ha habido la oportunidad de pues de platicar esta historia, ¿cree que los gobiernos de esos países estén más avanzados en esos temas? O sea, que haya la impartición de justicia sea mejor o sea igual, o qué podemos nosotros aprender sobre esos temas. Pues yo creo que todos los gobiernos son iguales, porque pues si no hubiera violencia en otros países, pues no pasaría todo esto. O sea, igual así como hay violencia en otros países, hay aquí, y yo creo que todos hacen como que no ven, como que no saben nada, y las cosas siguen igual. O igual, aunque sepan, no hacen nada, porque igual, digo, yo siempre he pensado, ¿por qué tendrían que existir las fronteras? ¿Por qué tendríamos que emigrar de un lado a otro buscando otra forma de vivir, si en tu país no te hiciera falta el trabajo? Porque muchas veces es por eso, porque no hay empleos, porque los empleos son la mano de obra pues es pagada muy barata, entonces la gente siempre busca busca irse a otros países buscando mejorar, y pues Europa es un lugar que pues está mejor que nosotros.
Entonces hay muchos migrantes que van para allá y son desaparecidos se dice que allá los avientan al río, pues son ríos grandísimos, cuando te puedes, o al mar, que los avientan al mar y la gente, porque hay mucha gente, o platiqué con un muchacho que él perdió en el camino de viajar de allá donde está la guerra, que Vietnam y todos esos lugares, y querer llegar a Italia. Él pierde a su esposa y su esposa iba embarazada. Dice que los avientan al mar a los dos y él logra sobrevivir, pero su esposa no. Entonces, oye, se me enchinó la piel. O sea, de recordar todo eso que le cuentan a uno, de verdad es muy desgarradoras las imágenes, las palabras, lo que uno escucha. Entonces uno dice, te quedas así como helado, dices, qué horror. O sea, es cierto que a mí me desaparecieron a mi hijo, pero ver que te lo avienten al mar y no poder hacer nada para salvarla o para hacer algo por su bebé y por su esposa, pues son dolores muy, muy tristes, muy fuertes. Y si no hubiera fronteras, pues no pasaría nada de eso. Y si los gobiernos, pues no fueran mezquinos, pues qué otra palabra podemos decir, porque pues vivimos en países donde pues solamente se superan las personas que pueden hacerlo. Hay tanta pobreza en los pueblos, en todas partes hay pobreza, hay discriminación, pues no hay empleos, no hay ofertas de trabajo, y si te ponen a trabajar te pagan bien poco. ¿Qué te puede alcanzar el sueldo mínimo para vivir? Okay. Doña Socorro, no hace unas semanas, yo lo decía al inicio de este espacio, le informaron. De hecho, el día que usted da la conferencia de prensa, yo tuve la oportunidad de verle el fin de semana. Y usted me dijo algo, me dio un pequeño adelanto donde me decía pues de que estaba esperando los resultados de una confronta, que posiblemente ya le daban una noticia. Y recuerdo perfectamente las palabras que usted me dijo, de que tenía miedo de lo que le fueran a decir. Posteriormente viene esa conferencia de prensa, fue un boom aquí en Acapulco, fue un boom nacional, porque usted con todo este trabajo que ha hecho, y se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a reconocer, usted se volvió un ícono de las madres buscadoras aquí en Guerrero. Yo quiero preguntarle, la verdad creo que nos dio coraje todo lo que vimos en la noticia de que usted estuvo buscando durante varios años algo que ya había encontrado en 2022 y que no hubo ni siquiera la capacidad o la voluntad de hacer esos estudios que usted le dijeran, doña Socorro, al parecer ya encontramos a Jonathan. Cuando usted localiza ese resto en la panorámica que hoy se ha convertido en el Cerro de las Memorias, si no me falla el nombre, que ustedes apenas fueron recientemente y colocaron una imagen religiosa, ¿cómo llegó a localizar o a ese punto donde encuentra primeramente ese resto? Y que tengo entendido que usted muy en el fondo le daba la corazonada de que podría tratarse de su hijo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo fue esa búsqueda en ese momento? Pues yo localizo el resto en CEMEFO. En CEMEFO. En CEMEFO, sí. Y en CEMEFO me doy cuenta en el informe que lo encuentran en la colonia Panorámica. ¿No fue usted como tal entonces? No, yo no lo encuentro, yo no lo encontré en el cerro, yo lo encuentro en CEMEFO. Okay. Y pues sí, el coraje, para mí fue un coraje muy grande encontrar a mi hijo en CEMEFO, porque digo, bueno, si ya estaba en CEMEFO, ¿por qué no le hicieron las confrontas? ¿Por qué no hicieron la comparativa? Si ellos sabían, por eso te hacen, cuando tú vas y pones tu denuncia, te hacen un cuestionario ante morte y post-mortem. Uh-huh. Entonces, ¿por qué ellos al encontrar ese resto que sabían que tenía una falta de cráneo en la cabeza, por qué demonios, con perdón de la palabra, por qué demonios no le hicieron las confrontas? ¿Por qué? Siempre se los dije yo a las autoridades, a mí me van a callar el día que ustedes encuentren a mi hijo y me lo den, pero en este caso no lo encontraron ellos, y siempre se los he dicho y se los voy a recalcar. Yo no quiero que la fiscalía se cuelgue la medallita y mi hijo no es un trofeo para que digan, se lo estén peleando, y que diga la Comisión de Búsqueda Nacional, no lo encontramos nosotros, y que la fiscalía diga, no lo encontramos nosotros. Ninguno de ellos lo encontró. A Jonathan lo encontró su familia, porque su familia de Jonathan jamás ha dejado de caminar, jamás ha dejado de luchar, jamás ha dejado de buscarlo. Y entonces que no se cuelguen la medallita de decir que se estén peleando entre ellos quién lo encontró, porque en primera mi hijo no es un trofeo ni para ellos ni para nosotros como familia, no es un trofeo.
Para mí es mi tesoro, es mi hijo y para mí siempre va a ser, lo encontró su familia de Jonathan, no lo encontró ninguna institución. Porque si bien lo encontraron y lo fueron a arrinconar a Semefo, ¿y cuánto tiempo iba a pasar si yo no lo hubiera encontrado en Semefo? O ahí se me hubiera desaparecido. Porque lo traen a Semefo de Acapulco y en cuanto yo lo reconozco, digo, no era la primera vez que yo iba a Semefo. ¿Dónde lo tenían? ¿Por qué apareció hasta apenas? Porque lo encuentran en el 23 de septiembre del 2022. ¿Dónde lo tuvieron durante todo ese tiempo? Porque no es que era la primera vez que yo iba a Semefo. Yo ya había ido en muchísimas ocasiones a Semefo y siempre buscaba a mi hijo. Siempre dije, a lo mejor si encuentro los puros huesos, yo lo voy a identificar si encuentro su cabeza, porque mi hijo tenía falta de cráneo en la ceja izquierda. Y siempre que yo buscaba en Semefo, trataba de buscar siempre los restos. Siempre lo primero que veía era su cabeza de mi hijo, porque mi hijo no tenía ningún tatuaje, no tenía nada. Algo que lo identificara después de mucho tiempo. Yo decía, si encuentran los restos de mi hijo, a lo mejor ya la ropa no va a existir, los zapatos, nada de lo que llevaba puesto, pero sus restos sí. Entonces yo decía, yo lo voy a reconocer a mi hijo por su cabeza. Y muchas compañeras me decían, ¿y por qué por su cabeza? Porque yo luego les decía a ellas, por favor, cuando ustedes vayan a Semefo, búsquenme, ayúdenme a buscar a mi hijo en otros lugares. Mi hijo tenía en la cabeza falta de cráneo del lado izquierdo. De ese modo es como lo voy a encontrar a mi hijo, porque no hay un tatuaje, no hay nada que lo identifique, porque sé que los tatuajes se quedan adheridos a la piel como un plástico. Después de mucho tiempo los tatuajes no se desaparecen. Entonces siempre pensé que mi hijo, y entonces era lo que yo buscaba. Entonces, qué casualidad. ¿Cuánto tiempo pasó en Semefo arrinconado en algún rincón? Porque sé que llegan a Semefo y no les hacen luego la necropsia. Todo lo que le tienen que hacer no lo hacen luego, los tienen ahí arrumbados, como encontrar cualquier cosa y tenerlos ahí. ¿Cuánto tiempo pasó mi hijo arrinconado en un Semefo? Para que después hicieran lo que tenían que hacer y subirlo a los libros del registro. Y yo lo encuentro en el mes de noviembre del 2025. Y en abril, que vuelvo a ir en abril, porque se pasan igual las autoridades. Solamente se están, sí, y yo conforme lo encuentro, le mando la foto al licenciado, a mi MP, para que haga las confrontas, para que pida las confrontas, y no las pide. Tenemos reuniones en febrero y yo le digo a la licenciada de CNB, ¿saben qué? Yo necesito que le hagan los estudios a esta, y le enseño la foto porque yo le tomé fotografía. Le dije, necesito que le hagan los estudios a estos restos, estoy segura que es mi hijo. Y me dice la licenciada, ay, ¿por qué le tomó foto? Eso es un delito y que no sé qué. O sea, todavía me salen con que es un delito que yo le hubiera tomado fotografías a los restos. Le dije, para mí es mi hijo y no lo voy a andar por ahí publicando que tengo este resto, ¿verdad? Porque pues no quieren que uno los publique. Le dije, pues no lo voy a publicar. Le dije, yo solamente lo traigo aquí más, yo no quiero ni que lo vea nadie, le dije. Y ya le dije, y me dice, ya es que es un delito, eso no se hace, y me dan la búsqueda para el mes de abril. Por eso es que volvemos en abril, y ya en abril ya no estaba. O sea, si yo no le tomo fotos ni nada, yo no sé ni el expediente ni nada, pero como yo le tomé foto a toda la hoja completa, y veo que ya ahí yo me doy cuenta que en la panorámica, incluso antes de que ellas me dieran la búsqueda, nosotras ya habíamos ido al cerro a andar buscando el lugar donde lo habían encontrado. Fuimos, y no solamente fuimos una vez, fuimos muchísimas veces queriendo encontrar el lugar, y la ubicación que tenía ahí nunca me daba el lugar. Nos mandaba de un lado para otro y siempre anduvimos buscando el lugar donde habían encontrado. O sea, lo volvieron a desaparecer. Lo vuelven luego, o sea, lo desaparecen y ya me voy yo a Chilpancingo. De ahí nos dan la búsqueda en abril, no lo encontramos, y de ahí nos vamos a otra búsqueda a Chilpancingo, porque ellos todo trabajan. Si no hay búsqueda, no hay. Porque si yo voy a pedir un informe, luego ni te lo quieren dar en Semefo, porque pues no estás segura que es tu familiar, o no, ¿cómo vas a comprobar que es tu hijo? Entonces ya nos dan la búsqueda y nos vamos a Chilpancingo para en mayo. A principio creo que fue del mes de mayo, no recuerdo exactamente la fecha. Y ya vamos con el MP a ver que realmente fuera lo que yo les decía. Y ya pues sí, ya ellos están completamente seguros de que es mi hijo. Y ya la fiscalía pide los restos para hacerle los estudios. Pero pues a mí me dicen en tantos meses y en tantos meses. Le hablo al licenciado Héctor, que estaba como coordinador de servicios periciales aquí en Guerrero el 1 de junio. Le hablo y le digo, ¿sabe qué? No fuimos y vamos a hacer una entrega digna.
Y fui y le dije, luego, ¿sabe qué? Le digo, pasa esto y esto. Le dije, y a mí me gustaría que le hicieran las confrontas a estos restos aquí en Acapulco. Le dije, porque no tenía pues confrontas. Y ya, le digo, aquí en Chilpancingo para más rápido. Le dije, de aquí que la PGR me los haga. Le digo, me están que nomás en 2 meses, en 3 meses. Le dije, ya desde abril. Le dije, ya estamos en junio y no hay nada. Ni siquiera han venido por los restos para analizarlos. Y me dice, sí, dice, déjeme la copia de la foto. Ya le pasé yo la foto para que él tuviera el número de la carpeta y todo. Y sí, justo casi antes de los 15 días me habla el fiscal, precisamente un día viernes, era un viernes, creo que era como 9 o 10 como un 9 no recuerdo, yo ando perdida en las fechas, pero era un viernes a las 9:30 de la noche, íbamos llegando, nosotras habíamos andado todo el día en la calle. Justo yo que abro la puerta para entrar cuando suena el celular y veo que era el licenciado, que era el fiscal de desaparecidos, y no le pude responder. Ya cuando yo quise contestar ya había colgado. En lo que entro y dejo las bolsas, llevábamos compra, incluso íbamos a cenar ese día, se nos antojó hacer una carne asada, íbamos a cenar y ya ni cenamos. Me marca y me dice que ya habían salido los resultados del cráneo, que yo había pedido las confrontas y que habían salido positivas. Me dijeron algo que yo ya estaba segura que pues era mi hijo, ¿no? En ese momento recuerdo que me fui cuando yo le regresé la llamada, yo pensé que me iba a hablar de la reunión, porque yo le dije a ellas, a mis hijas, que no debía haberle respondido, a lo mejor era muy tarde, no era momento para recibir una llamada pues como de esa magnitud. No en el fondo yo sabía a lo mejor que me iban a decir ya que era mi hijo, pero no estaba preparada para recibir una llamada a esa hora. Cuando yo le marco, me voy hacia el balcón. Mi balcón, el balcón del departamento donde vivimos da hacia el cerro, hacia acá arriba, que es un cerro que siempre veía yo y siempre le hablaba y le decía, si me pudieras hablar, me dirías en dónde está mi hijo. Hay un árbol grandísimo al lado también igual, que cada que yo salía a ese balcón yo le hablaba al árbol y le decía que si él pudiera hablar, o el aire que llegaba a él me dijera dónde estaba mi hijo. Yo quería encontrarlo, que no quería que se quedara por allí en un cerro arrumbado. Y ese día justo me fui a ese lugar y le hablé al fiscal, le regresé la llamada y fue que él me dijo eso. Y ahí me quedé por un buen rato y empecé a pegar de gritos y les dije a ellas, pues empecé a gritarles y les dije que era mi hija. Una de ellas estaba cerca y se acercó rápido. La otra estaba intentando apenas dormir a los niños, que igual pues anduvimos tarde en la calle, y los niños salieron corriendo y me preguntaban qué pasaba. Y yo la verdad no les respondí, sino mi hija le dijo a los niños que yo lloraba porque su tío se había convertido en un angelito, que ya se había ido al cielo y que ya no iba a volver. Yo sé que los niños pues no entienden a lo mejor esa parte, están chiquitos mis nietos. Y ya no hubo cena, ya no hubo nada. Yo sí me puse muy mal. Yo en el fondo siempre supe que mi hijo no estaba con vida. Algo adentro de mí me decía que mi hijo no estaba vivo, porque siempre dije que si mi hijo estuviera vivo, yo creo que hubiera buscado 1000 formas, 1000 maneras para comunicarse conmigo, para decirme que estaba bien. Y si hasta esas alturas él no lo había hecho, yo estaba seguro que no estaba con vida. Pero en mi interior siempre decía, a lo mejor sí está vivo y no lo han dejado hablarme. A lo mejor un día me va a hablar y me va a decir, mamá, estoy bien, o mamá, ven por mí, o mamá, ya tengo hijos. Y fue bien dura la noticia así por teléfono, y al otro día no me levanté de mi cama, estuve tirada en la cama todo el día. Se me bajó la presión. Recuerdo que ese día ya no se cocinó en todo el día el sábado.
fue el papá de los niños y se los llevaron a comer a la calle y regresó mi hija como a las 4 de la tarde y me preguntó, ¿cómo te sientes? Le dije, si me paro no voy a poder, me voy a caer, siento que no tengo fuerzas en el cuerpo. Y se acercó a abrazarme y yo estaba llorando y me dijo, te voy a tomar la presión. Y me tomó la presión y me dijo que la presión la tenía muy baja. Fue, no sé cómo describirlo, no sé, a lo mejor fue como un alivio, un descanso, no sé, pero a la vez el dolor, ¿no? Y que al final de cuentas la esperanza usted la tuvo, doña Socorro, ¿no? De saber que, de pensar en que iba a regresar Jonathan, que lo iba a volver a abrazar, pero pues como que nunca quitó, nunca echó o hizo a un lado esa posibilidad de que Jonathan ya a lo mejor regresaría, pero no como usted hubiese querido. Desde el momento en que los buscamos en campo, pues estamos seguras que pueden estar muertos. Pero nuestra esperanza siempre se mantiene pues con vida y siempre los mencionamos en presente, jamás. Mientras no estamos seguras que están muertos, ellos los mencionamos en presente y siempre es en presente hasta el día que nos notifican que ya no están vivos. Desde ese día, doña Socorro, que pues usted recibe esa noticia, viene esta conferencia de prensa, usted deja muy en claro de que pues no va a descansar hasta que pues encuentren o le regresen en su totalidad a Jonathan. ¿Cómo ha sido estas semanas? ¿Cómo han sido estos días? Usted ha seguido haciendo actividades porque pues lamentablemente no solamente es Jonathan la persona que está desaparecida, de las que integran el colectivo de Memoria, Verdad y Justicia. ¿Cómo ha sido este caminar, doña Socorro? Con la pena, con la tristeza, quiero suponer, pero a la vez pues con esa garra, con esa fortaleza que la ha caracterizado en estos años, doña Socorro. Pues yo creo que ha sido mucho más difícil. Fue bien difícil volver a campo. La primera vez que regresé a campo después de que me notificaron, la verdad yo me sentía sin fuerzas. Yo me pregunté muchas veces que dónde había dejado yo todas esas fuerzas que tenía para salir a buscar. Yo muchísimas veces me fui a búsqueda sin haber dormido, sin haber comido y no sentía yo cansancio. Y fue la primera vez que yo sentí demasiado cansancio, preguntándome qué hago en ese lugar, que si realmente quiero seguir buscando o no. Fueron muchísimas las preguntas que me hice en el cerro. No tenía ganas de caminar, quería quedarme ahí llorando. Y ha sido muy doloroso, la verdad, ha sido muy doloroso. Es un dolor profundo que no se lo deseo a nadie. Y ojalá y nadie más pasará por esto. Doña Socorro, de mi parte una última pregunta que sí le quisiera hacer. Si hoy tuviese la oportunidad de platicar 20 segundos, un minuto con Jonathan, y a lo mejor Jonathan ha visto todo lo que ha caminado, lo que le prometió en ese cuarto, lo que le cumplió, ¿qué le diría Jonathan? Él a usted, ¿qué le diría después de todo este caminar y toda esta lucha? Conociéndolo, usted que lo trató, usted que lo crió, ese Jonathan que siempre fue tranquilo, que nunca quiso acusar de que le robaron un celular, de que lo trataban mal. ¿Cuáles serían las palabras que considera usted le diría a su hijo? Me diría que me admira muchísimo, que soy una guerrera, que soy su campeona número 1, que me ama y que me va a admirar toda la vida. Doña Socorro, la verdad, muchísimas gracias. Gracias por venir a este espacio. Yo sé que no es nada fácil el que usted venga, se exprese ante las cámaras, en el que tal vez o tal vez usted no, las circunstancias de la vida pues la pusieron en esta encrucijada, en este momento que creo que no se le desea a nadie. Yo siempre que tengo la oportunidad le he entrevistado aquí, le he entrevistado en otros espacios de comunicación y yo siempre lo menciono a las personas que nos ven, que nos escuchan, hay que tener empatía porque realmente la historia que nos cuenta doña Socorro pues nos habla de un Jonathan tranquilo, de un Jonathan estudiado, con muchos deseos, con muchos anhelos de sacar a su mamá adelante y pues de repente la vida en un 2x3 te puede dar una sorpresa muy desagradable. La verdad yo le agradezco mucho que
que pues haya venido a este espacio, que nos compartiera su sentir, su caminar, y pues creo que el llamado, Farías, a nuestros amigos de las pantallas, a ser solidarios, a ser empáticos, a, por muy mínimo el indicio que se tenga, algo raro que veas en tu colonia, algo, denunciar vía anónima, porque puede ser eso puede marcar la diferencia entre la separación de unas familias, el dolor de una madre, la indolencia de las autoridades, que lamentablemente yo recuerdo, doña Socorro, que usted tuvo los pantalones de pararse enfrente del Congreso y gritarle a los diputados y decirles sus verdades del que una ley que pues todavía ahí está, todavía está pendiente, y que pues el tema de las desapariciones es un tema real, y lo más triste, lo más lamentable y lo que más, perdóname la palabra, lo que más encabrona es de que todavía los desaparecidos los vuelven a desaparecer, Farías. Ok. Señor Socorro, pues agradecemos que esté aquí, que haya aceptado esta invitación de compartir todo el trabajo que se ha hecho para, pues no solamente pues su pena, sino también sumarse al apoyo a más personas, más familias que están en la misma situación, que nadie lo quiere, nadie lo desea, pero es la realidad. Y decirle que cada vez que vean a estos grupos de buscadoras, pues tengan pues esa empatía, ¿no? De estar con ellos, de pues apoyar en lo que puedan, ofrecerles agua, ofrecerles una comida, y saber que también hay redes sociales donde ellos pueden apoyar en algunas cosas que ellos vean, dijera aquí nuestro compañero Lalo, y en ocasiones también pues que se sumen fundaciones, que se sumen pues las personas que deseen apoyar a este tipo de movimientos, pues lo hagan, ¿no? Que no es fácil y que no se le desea a nadie, y que pues esperemos que pues todas estas familias encuentren pues a lo mejor pues la paz, encuentren pues una paz en su corazón, Justicia, una justicia ¿verdad? y una verdad. Entonces yo agradezco esta entrevista, ese podcast hoy, que no es pues nada bonito, nada agradable, pero que vuelvo a comentarles, ¿no? Que se tiene que saber que también hay organizaciones que se dedican a buscar, y y que sepan que Acagro Podcast, Acagro Noticias, pues tiene Puertas las abiertas. puertas abiertas para quien tenga pues algo que contar, y también que busquemos como eh, pues lugar de noticias, un lugar de pues de informar, pues también que encontrar quien pueda sumarse Así es. a estos trabajos. Doña Socorro, micrófonos abiertos al podcast. Está usted invitada las veces que usted guste venir. Desde luego aquí tiene el espacio. Y pues también si nos comparte antes de irnos sus redes sociales de lo colectivo, donde pueden donativos o donde podemos contactarnos, a lo mejor una persona de buen corazón que a lo mejor no puede acompañarlos a las búsquedas, pero sí a lo mejor donar una caja de agua, un apoyo alimenticio para la preparación de las comidas que usted hace, que se desvela preparando de comer para el día siguiente irse a Sí, búsqueda. para llevar. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Pues en las redes sociales está la página de Justicia para Jonathan Guadalupe Romero Gil, y está el colectivo Memoria, Verdad y Justicia Acapulco, y mi perfil personal, que es Socorro Guzmán, o a mi número de teléfono, que es el 74 44 57 19 07. En esos lugares, ¿no?, ahí nos pueden localizar. Igual también quería hacer un comentario pues antes de cerrar el micrófono. Yo quisiera aclararle una cosa a muchas personas que nos comentan, pues que nos hacen mal los comentarios en el Facebook. Yo siempre he dicho, no tengo por qué darles explicaciones ni nada, pero sí quiero aclararles que nosotras no somos partidarias, no pertenecemos a ningún partido político, porque muchos hacen esos comentarios que somos unas prianistas, que cosas así, ¿no? Entonces yo sí quiero aclararle a la gente. No pertenecemos a ningún partido político, no nos paga, no nos mueve nadie.
Nadie, absolutamente nadie, desde que yo empecé a buscar a mi hijo, fue iniciativa propia con mis hijas, siempre, siempre acompañadas de ellas, siempre me han respaldado, jamás me han dejado sola y eso sí lo voy a agradecer toda la vida a mis hijas, a Nadia y a Socorro, que siempre han estado ahí al pie del cañón y que si una sale conmigo y la otra no sale, pero nos espera en casa, con la casa limpia, con la comida, con todo lo que hay que hacer en un hogar, que a lo mejor desde el principio la hicimos un lado, primero porque pues ella ya trabajaba y siempre le dijimos, si nosotras nos vamos a buscar y si tú también quieres buscar y nos vamos a ir las tres, dime quién nos va a sostener con los gastos, que no son poquitos los gastos, son muchísimos gastos y yo jamás nunca hemos escatimado en las búsquedas. Siempre hemos buscado la forma de salir adelante con o sin recursos. Es cierto, nunca he negado que el gobierno nos da un apoyo, pero no es lo mismo. Un apoyo a que alguien te esté dando el dinero para que te sostenga. Yo tengo una pareja, tengo una hija que me han sostenido para salir adelante. Tengo una pensión que me dan el papá de mis hijos. Y hasta ahorita no tengo dinero no he ahorrado dinero, no he podido cambiar el carro, no nos hemos podido comprar una casa, porque jamás he escatimado en búsqueda. Me he gastado más de 22,000 pesos en una búsqueda porque va muchísima gente y a toda esa gente tengo que ayudar, a darles el alimento, a veces hasta el hospedaje, muchas veces hasta el transporte, y no pertenezco a ningún partido político. No le recibo dinero a ningún político, hasta ahorita digo hasta ahorita porque no lo he hecho y no lo pienso hacer, claro. Y que quede claro que yo no dependo del gobierno para sostener mis búsquedas. A principio, cuando iniciamos a hacer nuestras búsquedas, que veníamos de México para acá, porque durante más de un año viajábamos de México para acá para hacer las actividades, las búsquedas, salíamos a botear. Si Coyoacán pudiera hablarles, Coyoacán les diría cuántas veces no nos vio botear para sacar adelante nuestra búsqueda, nuestra visibilización, y hasta ahorita no lo hemos dejado de hacer cuando tenemos búsqueda y sé que no voy a poder con el dinero que yo he ahorrado para la búsqueda. Si sé que ese dinero no me va a alcanzar, nos ponemos a pedir el dinero por medio de nuestras redes sociales, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, pero hasta ahorita no le he ido a llorar a ningún político para que me dé dinero para salir a buscar. No pertenezco a ningún partido político, las búsquedas son solamente de nosotras, de las familias, y como podemos, sacamos adelante nuestras actividades. No pertenecemos ni a los priistas, ni a los panistas, ni a ninguno, y menos al partido que está ahorita, que para mí es el peor gobierno que nos ha tocado en la historia de México. Yo sé que muchos me la van a refrescar por haber dicho eso, que a lo mejor no tendría por qué decirlo, pero les quiero aclarar eso, que no pertenecemos Excelente. A ningún partido político. Perfecto. Ahí está el mensaje más que claro. Señora Socorro, muchas gracias. Yo le agradezco a ustedes y a todos los medios de comunicación, que son los que pues han hecho que Jonathan pues siga presente, que su memoria siga viva, porque gracias a todos estos programas, eventos que se hacen, son los espacios que nos llevan hasta todos los hogares para que seamos escuchados y sean conocidos nuestros familiares desaparecidos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y muchísimas gracias. Señora Socorro Farías, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes que nos vieron al otro lado de su pantalla. Espero les haya agradado, sea de agrado este espacio, este podcast, donde todas las voces cuentan. Es el podcast de Acá. Nos saludamos la próxima.